Bueno, nos acompaña Enrique Sánchez, que es, aparte también de gran amigo, lo conocí hace bastantes años, como un buen día me escribió pues para comentarme las dudas que tenía para hacer mejorar al ya de por sí difícil de hacer mejorar módulo de ajedrez alfil. Era el mejor módulo de ajedrez que se ha hecho en España, o que se hizo en España hasta aquel momento. No sé si ahora hay... No sé, sí, quizá. Muchas veces cuando se presenta gente hablando de informática, de inteligencia artificial, pues hay mucha gente que seguramente habla del tema y no es un profesional, un experto de este área. Enrique tiene una trayectoria dilatadísima, aparte de ser doctor en informática aplicada. Él trabaja como profesional justamente en esto que está tan en boga, tan de moda, que es la inteligencia artificial. Y también está trabajando en la inteligencia artificial aplicada al ajedrez. Así que yo creo que es un honor, un placer poder contar con un ponente de esta categoría. Muchas gracias, Enrique, por aceptar la invitación y nada, aquí os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar de acercar un poco la inteligencia artificial en el mundo educativo y un poco más dentro del mundo del ajedrez educativo. Es decir, muchos de vosotros tendréis hijos o seréis profesores, queréis impartirlo en el aula, saber un poco cómo utilizar las herramientas que hoy en día hay y para eso pues quiero empezar un poco con los antecedentes, es decir, cómo se ha llegado hasta aquí y por qué, y ver un poco rápidamente todo y luego centrarnos en las preguntas que se nos van a producir después. Bueno, lo primero de todo, Alan Kotov era uno de los pioneros en la inteligencia artificial y una de sus frases era que el ajedrez es la drosofila de la inteligencia artificial. La drosofila es una pequeña mosca que se utiliza para los experimentos científicos. En cualquier experimento científico pues se utiliza esta pequeña mosca. Y el ajedrez pues es igual. Es decir, desde los inicios de la inteligencia artificial siempre se ha utilizado para los experimentos, para saber todo. Desde Shannon, que escribió pues la primera obra de cómo programar algo para que juegue al ajedrez en los años 50. Aquí vemos cómo enseña Lasker, un gran maestro de ajedrez, su programa hecho en casa y su máquina, ¿no? Muy rudimentaria en aquellos tiempos. Desde Alan Turing también, todos conocéis a Alan Turing, que pues hizo su primer programita de ajedrez también allá por los años 50, que se llamaba Turochamp. Su idea era juntarse con un compañero suyo, Champernowne, y jugar contra otros dos que tenían otro programa de ajedrez en aquel momento. Pero al final, bueno, llegó la guerra, etcétera, y no pudieron hacerlo. Bueno, pero, sin embargo, luego en el centenario del nacimiento de Alan Turing, bueno, pues reconstruyeron el programa de ajedrez de Turochamp y pudo jugar una partida contra Kasparov. Lógicamente era un programa de aquel tiempo muy básico, pero McCarthy, uno de los pioneros también de la inteligencia artificial, aquí veis en alguna fotografía cómo está jugando al ajedrez, aprendiendo y creando las bases, ¿no? Junto a Kotok, que crean su primer programa de ajedrez para la IBM 7090, una de las computadoras más iniciales, ¿no? De aquellos tiempos. E incluso von Neumann también utilizó y creó sus programas de ajedrez para la Maniac 1. Von Neumann, para nosotros en la informática, es uno de los fundadores de la computación, ¿vale? También trabajó en el proyecto Manhattan, bueno, fue uno de los científicos más importantes, y creó también un programa de ajedrez para el ajedrez de los Álamos, era un ajedrez un poco más rudimentario, con menos casillas, etcétera. Y para que os hagáis una idea, como esto vamos a ir viviendo poco a poco, qué profundidad y qué manejo de las jugadas tienen, tardaba 12 minutos en llegar a la profundidad 4, es decir, a calcular 4 jugadas en adelante.
Aquí, bueno, vemos otros programas como Machat 6, que fue miembro honorífico de la FEDA, los primeros libros de aperturas con los estudiantes del MIT y, bueno, pues una apuesta que hizo el gran maestro David Levy, que se apostó que en 10 años nadie, ningún otro computador conseguiría ganarle, y efectivamente, bueno, la ganó, ¿no? Entonces se podían hacer torneos, como veis en el 76, contra jugadores humanos. Todavía la potencia de la inteligencia artificial no era tan importante y se podía jugar contra ciertas personas. Ya entramos en los años 80 y bueno, podéis ver aquí cómo Xu construye el primer chip, ¿no?, que es dedicado para calcular jugadas, ¿vale? Y construye su primer programa de ajedrez que se llama Deep Blue, lo contrata IBM y con eso trabajan sobre Deep Blue, ¿vale? La primera partida que hubo de Deep Blue, aquí tampoco me voy a extender mucho, yo creo que muchos de vosotros conocéis toda la historia. Ganó Kasparov 4-2 y un año después mejoraron el programa y consiguieron ganar a Kasparov. Fue la primera vez que una máquina conseguía ganar a un gran maestro como Kasparov. Hubo mucha polémica, hubo de todo. Deep Blue desapareció, se dividió y todas sus partes fueron integradas en otros sistemas de IBM. Dicen algunos que para que no hubiese ninguna reclamación, etcétera, pero bueno, yo creo que era como el comienzo de lo que venía un poco más adelante. De repente ya las máquinas empezaban a ser mejores jugando al ajedrez que los humanos. Llega el año 2000 y empieza el auge de los motores de ajedrez. En esa época, tanto yo como mucha gente en todo el mundo empezamos a hacer motores de ajedrez para los ordenadores que había en ese momento. También llega el auge de las maquinitas pequeñas de ajedrez con las que muchos de nosotros hemos aprendido. Y bueno, yo cuando trabajaba en esta compañía, en Dynamic, pues también sacamos este juego. Empiezan a haber juegos ya más orientados no solo al mundo más profesional del ajedrez, sino también al mundo de los videojuegos, ¿no? No son grandes motores, pero se intenta hacer mejores gráficos y venderlo a gran público, ¿no? Aquí veis grandes motores también. Bueno, aquí está Alfil, Total Chess, Crafty, que fue un motor de los que muchos de nosotros aprendimos las técnicas que había entonces, cómo integraba todas las nuevas podas de alfabeta, los algoritmos, etcétera. Tampoco quiero andar en temas técnicos, pero bueno, ver un poco los antecedentes. Fritz, que todos lo conocéis, pues Morse en su momento creó Fritz en estos años, por los años 2000, y luego ha ido creciendo hasta convertirse ahora en ChessBase. Este es otro proyecto, también entre los años 2008 o algo así, en el que yo trabajé. Digamos que es un ajedrez más temas estratégicos. Puede jugar al ajedrez, puede tener diferentes casillas, puede jugar sin reyes, como veis. Es más estratégico que juego, y es un poco ver qué es lo que había en los años 2000, ¿no? Un segundo. Para que veáis un poco cómo eran los juegos que se hacían entonces para llevar al ajedrez al gran público, ¿vale? En este trabajamos un equipo francés y yo. No tuvo mucho éxito. Se vendió bastante bien, pero el público que le gusta el ajedrez no le gusta a los videojuegos. El que le gusta a los videojuegos no le gusta el ajedrez. Bueno, esto es lo que se intentaba, ¿no? Entonces, en aquella época, en el inicio entre los 2000 y 2010.
Después, en 2008, nace Stockfish, de la mano de Romstad. Viene de otros motores que él creó hace tiempo. Romstad era como, digamos, el pionero en este tema de los motores de ajedrez. Era el que siempre estaba por delante de todos, ¿no? Bueno, y conseguía nuevos algoritmos, implementaba todo lo que salía al mercado de diferentes investigaciones de otras universidades. Y bueno, los demás íbamos un poco por detrás, ¿no? Siempre conseguía estar el primero. ¿Qué ocurrió? Que en todas esas investigaciones vio cómo pues Yanuasu creó una red neuronal que era capaz de jugar a juegos de suma cero, entonces parecía imposible, y entrenar diferentes posiciones para Shogi, ¿no? Para el juego Shogi. Y entonces Stockfish decidió incluirlo dentro de su código fuente, ¿vale? Y claro, la subida que dio en Elo, digamos, fue inmensa y desbancó a todos los demás durante bastantes años, hasta que llegó AlphaZero. ¿Vale? Aquí ya empieza a incluirse las redes neuronales, ¿vale? Bueno, dentro de las redes neuronales, desde los inicios, incluso con Ramón y Cajal, que fue también gran ajedrecista, que dejó el ajedrez para dedicarse a los estudios de neurociencia, porque decía que no podía hacer las dos cosas a la vez. ¿Vale? Aquí, bueno, y entramos en otra parte, ya digamos que vemos los antecedentes y empezamos a ver las redes neuronales, que es lo que ha dado pie a todo el auge de la inteligencia artificial en los últimos años, ¿no? También, como veis, siempre se utiliza el ajedrez. Aquí, esta semana he implementado un par de maquinitas para que entendáis un poco cómo funcionan las redes neuronales, ¿vale? Una, por ejemplo, para que aprendan a sumar números, ¿vale? Bueno, las redes neuronales un poco funcionan como si fuera una caja negra, para que nos entendamos, donde hay una serie de pesos, una especie de sigmoide donde se asignan hacia dónde van las neuronas. Son muy parecidas a las neuronas del cerebro humano. Tenemos unas entradas, se entrena esa máquina en función de unos datos que le podemos dar. Por ejemplo, para sumar, sabemos que tenemos muchos datos que podemos darle de sumas. Por ejemplo, para entrenar, para reconocer aperturas de ajedrez, no tenemos tantas, tenemos las aperturas de ajedrez. Entonces necesitamos darle mucho más trabajo a la red neuronal para el entrenamiento que si tuviésemos muchos datos, ¿vale? Esto es lo que se llamarían épocas. A grosso modo, pues bueno, hay diversos tipos de redes neuronales. Estas son las redes neuronales densas, que son muy utilizadas para temas como estos sencillos, de vectores, de números, de cosas así. Luego hay convolucionales para las imágenes, hay redes recursivas, hay un montón de tipos de redes, se van investigando nuevas. Ahora, luego veremos las que se han utilizado para los motores de ajedrez más modernos que tenemos ahora. ¿Vale? Aquí, bueno, veis un poco cómo funcionan. Vamos. Este es un pequeño código en JavaScript, ¿vale? Y bueno, aquí podéis ver cómo se entrena la red neuronal. Vamos a verlo. Está aprendiendo a jugar, a sumar, ¿vale? Aquí veis que con muy pocas épocas no llega ni al 0%. Hemos cambiado un poco la cantidad de datos, le hemos metido 6.000, ¿vale? Y ya se acerca mucho más, 12 más 12, pues 24, ¿no? Esto lo pasaré un poco rápido. Y bueno, hice uno para reconocer las aperturas de ajedrez. Le he metido unas cuantas, tampoco muchas, con unas librerías que se llaman TensorFlow, donde están ya las máquinas, digamos, preestablecidas en código. Entrenamos, veis aquí, con las épocas, o sea, las veces que nosotros utilizamos la red neuronal para entrenar con esos datos tienen que ser mayores porque los datos que tenemos son muy pocos. Ahí tenemos que jugar mucho con cuánto entrenamos y cuánto no, porque nos podemos pasar y quizá la red no funcione como nosotros queremos, ¿vale? Bueno, aquí veis que ahora pues B4, apertura polaca, 4 de 5, y la está reconociendo bien. Hemos hecho un algoritmo para que reconozca qué apertura de ajedrez estamos jugando. Lógicamente no tiene ningún sentido, igual que aprender a sumar para una computadora, pero es para que veáis un poco cómo funcionan las redes neuronales y se pueden aplicar a cualquier algoritmo.
A partir de ese momento del uso de las redes neuronales, uno de los primeros enfoques que hay es el de Matthew Ley, en 2015, que utiliza una nueva red neuronal dentro de su tesis, que se llama Reinforced Learning, ¿vale? Esta red neuronal utiliza la psicología conductista porque no tiene los datos, como hemos visto antes. No tenemos los datos para comprobar si la suma está bien hecha, etc. Entonces, ¿qué hace? Le da un refuerzo para indicarle cómo tiene que hacer la suma. O sea, imaginemos que hacemos la suma, pero no sabemos si la suma está bien o mal, no tenemos unos datos, pero sabemos que si restamos al resultado del otro número, sabemos que la suma está bien. Pues esto es algo así. Le decimos que juegue y que si gana la partida es que las jugadas son buenas. Si pierde la partida, las jugadas son malas. Tiene que reajustar la red, ¿vale?, para volver a hacerlo, ¿vale? Utilizó 175 millones de movimientos al azar y después de 72 horas, con bastantes máquinas de la universidad, consiguió jugar mejor que el 98% de los humanos. Esto es anterior al AlphaZero, ¿vale?, que vosotros seguramente casi todos conocéis, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que llega a Google, que tiene una empresa que se llama DeepMind, en la que ya está Demis Hassabis, que lo veis aquí, y deciden contratar a Matthew Ley con su programa de ajedrez para incorporarlo dentro de DeepMind pensando en AlphaZero. ¿Qué ocurre? Que bueno, Matthew Ley tenía unos ordenadores no precarios, pero bueno, está bien, y de repente Google le asigna toda su potencia y todo lo que necesita con 5.000 TPUs. TPUs, seguro que vosotros estáis familiarizados con las GPUs, que se usan para juegos, son procesadores específicamente diseñados para gráficos, que lo hacen muy bien, y las TPUs son específicamente diseñados para matrices, cálculo de matrices, que es lo que se utiliza para las redes neuronales. Son muy rápidas y son mejores que las CPUs que tenemos nosotros en los ordenadores, ¿no? Entonces, bueno, le dan toda esa capacidad y conocéis ya lo que ha conseguido AlphaZero, ¿no? En poco tiempo ganó y quedó como el campeón, ¿no? Demis Hassabis, bueno, le acaban de dar hace poco el premio Nobel por AlphaFold, que es otro programa parecido de la misma idea de DeepMind, utilizando esas redes neuronales para la química, ¿vale? Entonces le han dado el premio Nobel de Química. Es un gran ajedrecista también, tiene 2.200 Elo o algo así. Y bueno, una vez que AlphaZero termina, pues digamos que el gran público también quiere tener esos programas. Entonces nace el EC0, que es una idea, bueno, gratuita, de tener el mismo código de AlphaZero o una potencia parecida, pero no tenemos tantas TPUs, no tenemos tanto potencial de cálculo. Entonces lo que hace es hacer una red distribuida de procesadores, que ya se hacía hace muchos años para otras cosas, y se utiliza el cálculo de muchos procesadores de la gente, que cede su tiempo para hacer cálculos, y han conseguido pues que el EC0 esté prácticamente al mismo nivel, incluso quizá a veces por encima que Stockfish. ¿Qué diferencia hay con Stockfish? Stockfish, pensemos que está calculando, y nosotros lo vemos cuando jugamos en el ajedrez con las máquinas, calcula diversas posiciones, calcula diversas profundidades, etcétera, pero el EC0 no, es una máquina como la de sumar, que hemos entrenado, tardamos un rato en entrenar, pero una vez que tenemos entrenado, ponemos un dato y nos da un resultado. Ponemos una jugada y nos da el resultado inmediato. No tiene profundidad, él sabe qué jugada tiene que hacer, ¿vale? Y llegamos a nuestros días, digamos, ¿no? Esas redes neuronales empiezan a cambiar y se hace la inteligencia artificial generativa. Esta inteligencia generativa, ¿qué hace? Generar cosas. Es decir, hasta ahora pensábamos como las redes neuronales como algo orientado a un sector, ¿vale? Ahora no, ahora genera ideas, genera imágenes propias, genera textos, genera ideas propias, igual que puede generar posiciones propias de ajedrez o partidas propias de ajedrez, pues digamos que genera cualquier idea. Cada vez que reentrenamos esa máquina, la mejoramos, ¿vale?
¿Qué ventajas tiene para nosotros en la educación del ajedrez? Bueno, pues podemos generar problemas tácticos, personalizarlos, bueno, crear partidas de entrenamiento, explicaciones con lenguaje natural. Después veremos algunos experimentos que se están haciendo ahora con este tipo de cosas, ¿vale? Crear tutores, es decir, ya no necesitamos un programa como tal, sino podemos hablarle al programa. Nos puede contestar, puede generar textos, puede generar imágenes o explicaciones con flechas, etc. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, pues un poco que está ahora mismo creciendo, ¿vale? Ahora, por ejemplo, es capaz de generar muy bien los contenidos, pero entender muy bien el tablero todavía le cuesta. Sabe dónde están las piezas, con los protocolos que se utilizan para ajedrez, como el PGN para las partidas, el FEM para las posiciones, ¿vale? Y la potencia de cálculo pues es muy poca, porque no está entrenado precisamente para eso. Imaginaos que podamos unir la potencia de AlphaZero con la IA generativa que está teniendo ChatGPT. Eso llegará en muy poco tiempo. Puede que en 2 años tengamos programas de ese tipo, en lo que esa unión de la potencia de saber jugar muy bien, de saber calcular muy bien y de todo lo que nos puede proporcionar a nivel educativo, el tener una interacción con el programa, nos va a permitir crear tutores de ajedrez o profesores de ajedrez virtuales. ¿Podemos mejorar la inteligencia generativa? Bueno, pues aquí quería explicar un poco a grandes rasgos qué puede hacer el usuario avanzado, digamos, de IA generativa, ¿no? Ahora mismo la IA generativa está como abierta a todo el público, todo el mundo, seguro que habéis usado ChatGPT en algún momento, pero queréis algo específico y no lo hace, no está preparado para eso. Bueno, pues podemos utilizar embeddings, que son representaciones numéricas. Yo las uso, por ejemplo, a menudo en la empresa. Es como un espacio tridimensional en la que tú utilizas los modelos, por ejemplo, de OpenAI, de ChatGPT, para determinar montones de datos. Imaginemos posiciones de ajedrez, ¿vale? Pensemos en posiciones de ajedrez y nosotros mandamos un montón de posiciones de ajedrez, miles de posiciones de ajedrez, y él nos genera un mapa con esas posiciones dentro de su red neuronal, un mapa tridimensional en el cual, cuando nosotros metamos una posición que no está en ese mapa que nosotros hemos puesto, nos va a dar cuál es la posición más aproximada. Nos puede decir, se parece a esta, entonces tienen los mismos patrones, entonces yo creo que el siguiente movimiento debe ser este, porque en esta partida se jugó este movimiento. Entonces, se puede utilizar para eso. El fine tuning es un entrenamiento de la red neuronal, es un poco más complejo. Es como si quisiéramos entrenar una red neuronal que tenemos entrenada de antes, como hemos hecho antes la de las sumas o la de las aperturas. Utilizamos esa red neuronal y la volvemos a reentrenar con datos nuevos. Esto es lo que hace constantemente OpenAI, por ejemplo, o Microsoft con sus máquinas, y reentrenan lo que ya está hecho, porque si no es una pérdida de potencial, ¿no? En ajedrez, ¿qué podríamos utilizar? Pues, por ejemplo, simulador de jugadores históricos, ¿no? Digamos que tenemos una red neuronal que juega muy bien al ajedrez, que ha avanzado mucho, pero queremos personalizar nuestro modelo para que juegue como Capablanca. Le metemos millones de partidas, miles de partidas de Capablanca y queremos que se especifique a jugar como Capablanca. Podríamos tener un programa de ajedrez que juegue al estilo de Capablanca. Y los asistentes, bueno, hoy en día asistentes se hacen fácilmente modificando un poco los datos que le damos como sistema dentro del ChatGPT o de cualquier otra IA como Gemini, etc., ¿no? Es decirle qué datos tiene que tener, es decirle qué instrucciones tiene que tener. Por ejemplo, hacemos una IA generativa para jugar con niños, le podemos dar una serie de reglas que tiene que cumplir para que no se salga de ahí. No queremos que haga otra cosa que no sea jugar al ajedrez, no queremos que conteste a ciertas palabras, etcétera, ¿no? Y bueno, una vez visto todo lo que ha ido creciendo, todos los antecedentes hasta hoy,
de los programas de ajedrez, pues vamos a ver el impacto en la educación, ¿no? Que es lo que nos interesaba. ¿Qué desafíos tenemos? Bueno, pues dentro de la IA generativa y de todo lo que está creciendo ahora mismo, la inteligencia artificial, hay un problema que es la seguridad de los datos y la privacidad. Todo lo que le estamos diciendo a ChatGPT lo está almacenando y lo está utilizando para su próxima versión. Eso tiene muchos problemas. No hay otra forma de hacerlo, pero a nivel privativo, bueno, pues hay unos temas de seguridad nacional que está en Estados Unidos, Europa, China, que al final no pueden compartir los datos. Entonces, seguramente todo apunta a que habrá diferentes IAs en el futuro, ¿vale? China, europea, americana, probablemente más. Las fuentes de información, como habéis visto en las redes neuronales que hemos hecho antes, las desconocemos. Es decir, alguien las ha metido, alguien ha utilizado esas fuentes de información y, bueno, pues están ahí, pero no sabemos de dónde vienen, no podemos corroborarlas ni nada, ¿no? No sabemos si podemos confiar en los datos que nos está dando. Nos está diciendo que esa jugada es esta, pero no sabemos si lo ha cogido de un libro, si se lo ha inventado, no sabemos nada, ¿vale? Bueno, otros desafíos son la automatización de tareas que traerán consigo cambios laborales. No es que desaparezcan empleos, ni mucho menos, sino que, bueno, habrá cambios en las carreras universitarias, habrá cambios en la forma de educar a los estudiantes, etcétera, igual que ha habido cambios en la forma de educar a los jugadores de ajedrez. Ahora todo el mundo utiliza un ordenador, una máquina. No se entiende enseñar a los niños sin una máquina para que jueguen al ajedrez, sin un programa de ajedrez donde puedan ellos practicar ejercicios, donde puedan ellos jugar contra otros amigos, etc. Y el problema ahí entra en eso, es cómo garantizamos la igualdad para todos. El niño que tiene la tablet, que tiene acceso a los programas, el niño que no tiene recursos y no puede pagar su suscripción a chess.com o a Lichess, bueno, Lichess no, pero, o a otros productos, ¿no? Esto trae consigo muchas dudas dentro de la inteligencia artificial y todo el crecimiento que está habiendo últimamente, ¿vale? Y las principales dudas, aunque luego seguramente tendréis algunas más, ¿es mejorar el aprendizaje? Bueno, pues parece que sí, ¿no? Hay diversos estudios que se están haciendo científicos de estudiantes que están utilizando inteligencia artificial generativa para hacer resúmenes, por ejemplo, de su examen, ¿no? No tienen mucho tiempo para estudiarlo, para resumirlo, para subrayarlo, para preparar esquemas. Entonces le piden que le haga todos los esquemas, que le resuman los libros, que le resuman los datos, y todo ese trabajo ya lo tienen hecho, solo tienen que estudiar esos esquemas, ¿no? Y parece que ser que los resultados son muy buenos. ¿Puede resolver problemas? Sí. Pero necesitamos un experto para evaluarlo, ¿vale? Por ejemplo, yo me dedico en muchos casos a temas gráficos, poligonales. Pues esta semana he tenido que calcular volúmenes de polígonos a través de tetraedros, etcétera, con las técnicas que hay de abanico, bueno, otra serie de cosas. Pero, por ejemplo, me pidieron sacar el área de un poliedro, pero el área en base, ¿vale? Yo desconocía la fórmula, porque bueno, conozco muchas fórmulas, pero esa de Gauss no la sabía. Y se la pregunté a la IA, y efectivamente había una fórmula, me dijo, sí, para calcular la base, las proyecciones son estas. Menos mal, ahora mismo tenemos Internet, tenemos una forma de corroborar que esos datos son correctos, si no hay que creérselo. ¿Qué ocurre con todo esto? Si nos lo creemos, podría ser una conjetura, podría no estar demostrado, podría no funcionar para todos los casos. Entonces, esto plantea muchas dudas. ¿Nos va a dar las demostraciones? ¿Vamos a poder saber que lo que nos está diciendo sirve para todos los casos de cualquier dato que nos dé? Pues todo plantea muchas dudas, ¿no? Y luego otra, ¿podrá reemplazar a los profesores en algún caso?
esto es simplemente una idea, yo creo que no. El contacto humano, la relación humana, la empatía, hay ciertos aspectos que la IA de momento no ha conseguido y que los alumnos necesitan, ¿no? Será un apoyo, pero necesitan un experto detrás que les guíe. Si no, pues no sabrán si lo que están aprendiendo es correcto o no es correcto. Esto enlaza muy bien con los peligros que puede suponer la IA, ¿no? ¿Llegará a superar la inteligencia humana? Probablemente sí. Es decir, este tipo de cosas nos dará fórmulas, nos dará elementos que nosotros no podremos ni siquiera encontrar, ¿no? Como está pasando ahora con el premio Nobel que hemos hablado antes. Está dando compuestos químicos que hasta ahora no se habían encontrado. Hay otro experimento también de DeepMind en el cual están encontrando diferentes tipos de cristales, de elementos materiales nuevos que se pueden construir que hasta ahora no se habían inventado. Eso nos va a dar, bueno, pues otros tejidos, otros materiales que podemos utilizar en la industria, etcétera, ¿no? Pues ya se está superando la inteligencia que nosotros hemos podido llegar a conseguir, ¿vale? Eso implica también, bueno, tiene implicaciones éticas, ¿vale? Porque, bueno, puede que tome decisiones que no nos gustan. ¿Será la IA o tomará la IA china las mismas decisiones en ciertos aspectos que la inteligencia artificial americana? Puede que no, porque los entrenamientos en sus costumbres, en su forma de vida, son diferentes y sus resultados también lo serán, ¿no? Esto, bueno, también puede incluir pérdida de creatividad. Por ejemplo, en la educación, en los niños, la creatividad es muy importante. Y si los niños les dejamos empezar a resolver problemas, igual que con la calculadora, empezamos a dejarles calcular con la calculadora en vez de aprender a sumar, si empezamos a dejarles resolver problemas con ChatGPT o con cualquier IA generativa, también perderán su creatividad. Simplemente haciendo resúmenes, aprenden a ser creativos, escribiendo una historia, etcétera, que si se dejan guiar por lo que les han dicho, simplemente escriben un dictado y ya está, ¿no? Habla de desigualdad, como hemos visto antes, y es importante destacar que la inteligencia no deja de ser una máquina y no tiene empatía, no te da resultados, pero no estás junto a una máquina constantemente, es decir, no puedes trabajar en grupo. Las inteligencias artificiales no están pensadas para trabajo en grupo y todo lo que conlleva el trabajo en grupo a nivel educativo, es decir, saber liderar, saber controlarse, saber adaptarse a un grupo. Si eres líder, bien; si no lo eres, adaptarte a tu condición, a tu trabajo, etcétera, ¿no? Y dentro del ajedrez, pues los impactos pues son muy parecidos. Igual que la inteligencia artificial dentro del nivel educativo, dentro del mundo educativo, pues en el mundo del ajedrez, bueno, pues pasa igual, ¿no? El impacto positivo puede ser que nos permitirá analizar partidas en tiempo real muy rápidamente. Bueno, podemos tener un entrenamiento personalizado, ¿vale? Acceso a grandes bases de datos, etcétera. Bueno, simuladores, todo lo que conocéis hoy en día de la inteligencia artificial y de los programas de ajedrez, ¿no? Algunos desafíos, ¿vale?, que nos va a plantear el uso de la inteligencia artificial, ¿vale?, es la falta de personalización emocional, exactamente igual que lo que estábamos viendo antes en los temas educativos. Esto es un poco orientado al ajedrez, pero más o menos igual. La dependencia tecnológica, ¿vale? Eso es real hoy en día, es decir, estamos viendo como los grandes maestros hacen jugadas o estudian aperturas o líneas de aperturas que para nosotros son casi incomprensibles porque vienen derivadas en muchos casos de sus análisis con AlphaZero, con LC0, con Stockfish, y a lo mejor ellos sí que llegan a profundizar ese entendimiento, pero nosotros en muchos casos no, ¿vale? ¿Será la IA más precisa que los entrenadores humanos? Bueno, yo creo que no, que el entrenador siempre va a entender al alumno mucho mejor que con la inteligencia artificial, siempre pensando
la inteligencia artificial, como veremos ahora, ya con IA generativa, es decir, que es capaz de expresar, que es capaz de entender, que es capaz de hablar, no solo un programa de ajedrez como muchos de vosotros a lo mejor conocéis. ¿Podrá reemplazar completamente a los entrenadores de ajedrez? Yo también pienso que no. Los niños necesitan empatía, necesitan trabajo en grupo, incluso también en ajedrez, que no puede darles una inteligencia artificial, al menos por el momento, ¿no? ¿Y limitará el pensamiento creativo dentro de los estudiantes de ajedrez? Pues sí, porque ahora mismo los estudiantes, digamos que tienen que crear su propio estilo de juego. Unos serán más agresivos, otros serán de otra manera, ¿vale? Y analizando demasiado con la máquina, veremos que van a intentar jugar esas jugadas o esos patrones que tiene la inteligencia artificial, jugando al ajedrez, pero ellos olvidarán su creatividad y no tendrán un estilo de juego predefinido, y al final conseguiremos que todos los estudiantes de ajedrez, digamos, tengan el mismo estilo de juego dentro de un grupo. Y vamos a ver un poco los recursos actuales para ver qué es lo que viene en el futuro, qué es lo que nos interesa. ¿Veis? Aquí ya hay algunos programas hoy en día que utilizan inteligencia artificial, como puede ser Fritz, si alguno habéis jugado, bueno, es capaz de hablar, es capaz de deciros recomendaciones, de deciros, bueno, si estáis jugando bien, si estáis jugando mal, adaptarse un poco a la enseñanza, adaptarse un poco a vuestro nivel y aprender con ello, ¿no? Pero no está usando redes neuronales por el momento. Este es otro programa de Codechess que analiza partidas, utilizando también Stockfish, NNV, pero no usa todavía inteligencia generativa, pero es muy bueno analizando partidas y indicando, veis, de una forma comprensible, diversas alternativas. ¿Vale? Este es un programa en el que estamos trabajando ahora, que se está haciendo aquí en Salamanca. Es la primera idea, digamos, de utilizar inteligencia generativa dentro de los programas de ajedrez. ¿Vale? Bueno, tiene un poco todo lo que tienen los programas de hoy en día. Bueno, lecciones, ejercicios, clubs, pueden jugar online, torneos, etcétera. Pero añade algo más, que es el uso de la inteligencia generativa, que ahora vamos a ver un ejemplo de qué es lo que viene en el futuro. Esto, digamos, es un inicio, pero bueno, el futuro, todo el mundo se pone a trabajar en este tipo de cosas y lo que viene es algo parecido a esto, ¿no? Una inteligencia que cuenta con un asistente de inteligencia artificial, que es capaz de analizar la voz en tiempo real para entenderla, que también da una respuesta por voz para los niños, ¿no? Que interactúa con un tablero, es decir, no solo con un ChatGPT, sino donde tú puedas meter jugadas, que puedas analizarlas, que pueda darte una partida donde la puedas ver, ¿vale? Y como vimos antes, igual que el fine-tuning, los embeddings, los asistentes, está un poco orientada a niños y solo atiende a respuestas a preguntas de ajedrez, no le permite hacer ciertas cosas para controlar un poco su estudio, ¿no? Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. No sé si se oye bien. Dame la partida que se jugó en la película Blade Runner en formato PGN. Veis que ha entendido perfectamente la voz, analiza la voz, la entiende, utilizando... En Blade Runner, la partida de ajedrez es una famosa partida entre Andersen y Kieseritsky, conocida como la Inmortal. Aquí tienes la partida en formato PGN. Esta es la partida tal como ocurrió en la película. Información que no tienen los motores de ajedrez, ¿vale? ¿Qué opinas de la posición estratégica de ambos bandos en la jugada 15? Veis que ha bajado la partida, que la podemos ver, analizar. En la jugada 15, y que después nos da de 15, una información. alfil captura en F4, la posición es bastante dinámica.
Las blancas han sacrificado material para obtener una posición activa y desarrollar sus piezas con velocidad. En contraste, las negras han capturado material pero tienen a la dama en una posición expuesta y dificultades para desarrollar el flanco de dama. Esta situación es típica de partidas donde se realizan sacrificios para ganar tiempo y atacar, como es el caso en la Inmortal. Bueno, pues aquí podéis ver todos los avances que ha habido hasta el momento, ¿no? Desde que hemos empezado en 1950 hasta hoy, cómo se ha ido todo mezclando, incluyendo también la IA generativa, es decir, es capaz de generar contenido, incluyendo la cantidad de datos que puede analizar, es decir, él sabe que en la Inmortal se jugó esa partida. ¿Por qué lo sabe? Porque hay un montón de veces de reentrenamientos de otras diversas, de otras diversas cosas y de datos de distintos sitios donde también se incluyen temas de ajedrez. Y entiende muy bien el tablero y la dimensión táctica o estratégica del tablero, que es lo que no hacen otros motores que había antes, ¿no? Que simplemente analizan posiciones y ven en profundidad cuál es la mejor posición, pero les es muy difícil ver estratégicamente qué es lo que está pasando en la partida, ¿no? Y esto es bueno para los alumnos, etc. ¿Qué vendrá en el futuro? Pues los robots, yo creo, ¿no? Todos pensamos siempre, cuando nos hablan del futuro, coches voladores, robots que nos hagan la cama, que nos frieguen los platos. Bueno, pues yo creo que es el futuro, ¿no? En 1982 ya había robots, aquí tenéis el Novak Robot, que jugaban al ajedrez con un brazo robótico, muy simple. Hay diversos proyectos universitarios, en muchísimas universidades, para hacer brazos robóticos, para poder jugar al ajedrez. Incluso en 1980 también Android creó un pequeño robot que movía, más o menos es parecido a una impresora, ¿no? Pero cogía las piezas y las movía. Y el futuro pues viene aquí de la mano de SenseRobot, que quizá vosotros a lo mejor no lo habéis visto nunca, pero es esa generación que incluye tableros, IA generativa, voz, brazos robóticos, tablero de ajedrez, para hablar con los niños, para enseñarles qué es lo que nos interesa aquí, es decir, ver cuál es el impulso de la inteligencia artificial en el futuro, ¿no? En la enseñanza de ajedrez. Aquí os dejo un vídeo para que veáis qué es lo que vendrá en el futuro muy próximo.胜败乃兵家常事，相信你会越来越棒的，加油！ Esto que veis no es un proyecto, sino es real y vendrá seguramente próximamente. 黑方只能避其锋芒。恭喜你大获全胜！ Y eso es todo. La idea es poder ver un poco cómo ha surgido la inteligencia artificial desde sus inicios hasta ahora, cómo ha estado muy relacionada siempre con el ajedrez y cuáles son las dudas que se nos plantean en el futuro de la inteligencia artificial y en el futuro de la enseñanza, de la educación de ajedrez utilizando la inteligencia artificial, que es el recurso que tenemos hoy en día.
Y nada más.